Paz de Cristo, hermanos. Gracias y paz a todos ustedes, hermanos, y la familia de Vida Nueva en Jesucristo y todos mis familiares. Gracias por acompañarme o acompañarnos en este estudio bíblico que estamos haciendo todos los viernes. Gracias a todos ustedes por la salud, por la prosperidad que tenemos en el Señor, por el cuidado y la seguridad que hay en Él. Dando gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Eh, bueno, vamos a entrar en materia. Estamos estudiando sobre el reino de Dios. Estamos aprendiendo acerca de cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición. ¿Qué es lo que deberemos saber? ¿Cuál es nuestro boundaries, o sea, nuestro áreas donde podemos operar como hijos de Dios y como ciudadanos del reino celestial? Entonces estamos aprendiendo todo esto y aunque es un estudio bastante extenso, pues quería entrar porque he sentido en mi corazón nuevamente de enseñar y aprender acerca de esto para mejorar nuestra vida espiritual y crecer, no solamente eso, sino conocer cuáles son nuestros beneficios, nuestros privilegios, cómo tener acceso y cómo operar y caminar dentro del reino de Dios y obtener esos beneficios y esas promesas, cuáles son nuestras responsabilidades, quién es nuestro rey, quién es y cuál es su mandamientos o su pensamiento o su gobierno o cómo él gobierna. Todo eso hay que aprender y saber. Y pues hemos estado haciendo la introducción de eso y pues antes de entrar en esta materia, pues le sugiero que vaya y escuche nuevamente los otros tres lecciones que se hizo acerca de la introducción del reino, la proclamación del reino, o sea, como la introducción del reino de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo, y ese fue el mensaje que Él está dando. El mensaje del Señor no vino a crear un movimiento o hacer campañas de sanidades o hacer campañas de milagros. Él vino a proclamar el reino de los cielos. Dice la Biblia, el Señor mismo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese fue el mensaje que él vino a hacer, y cuando él fue entregado, Pilato le preguntó si él es rey, y él responde: sí, para esto he nacido. Sino que el gobierno o el reino de Dios no es en este mundo, es algo más superior. Entonces todo eso estamos aprendiendo, y entonces la lección pasada fue de el nuevo nacimiento, cuando fue a la conversación con Nicodemo, un oficial, un principal de los fariseos, uno que conocía la ley, sabía y estaba buscando establecer la identidad nacional de Israel. Pero el Señor de una vez le va bajando esa idea que no es para Israel solamente, sino para todo aquel que en él cree, el que naciere de nuevo, y tiene que nacer de nuevo el agua y el espíritu. Entonces puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces esos son los requisitos para entrar en el reino de los cielos, o para poder ver, para poder beneficiar, tener los beneficios, los privilegios del reino de Dios, que son extensos, son profundos, son amplios, pero es a todo aquel que le cree. Entonces, para entrar en esto, en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, donde Él es la autoridad, donde gobierna, entonces tenemos que hacer lo que el rey dice. Y el rey dijo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. Está en Juan 3, la lección está el viernes pasado. Le recomiendo que vaya y refresque la memoria, escúchalo, para poder entender lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Bueno, gracias al Señor y a todos los hermanos que han estado orando por nosotros, por nuestra congregación. Quiero dar un anuncio antes de darle la palabra. El próximo viernes no vamos a tener estudio bíblico, sino que vamos a tener una noche de adoración, 23 de octubre. El 23 de octubre en nuestro centro de adoraciones del templo, donde vamos a reunirnos esa noche.
Vamos a tener una noche de adoración y estamos planeando con el departamento o con el grupo de adoración una experiencia. Vamos a tener algo fenomenal que no hemos hecho. Y yo pues, por decirlo así, mi carrera en el departamento de música nunca he hecho esto. He hecho una noche de alabanza, pero no una noche de adoración. Es donde vamos a entregarnos y elevar nuestro vida, espíritu y cuerpo, alma en total hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesús, en una adoración máxima, nuestra máxima adoración para nuestro altísimo Dios. Amén. Lo mejor de nosotros para el excelente Dios, y lo merece, especialmente ya que termina este año, lo que se ha sucedido todo este año, todo el mundo globalmente ha experimentado, pero el Señor todavía está en control y merece aún nuestra adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, pues ese es nuestro anuncio, particularmente a todos de la Congregación Vida Nueva. Y si usted está cerquita en Tamarack y quiere experimentar la gloria de Dios, porque la manera que el Señor lo dice, que adorar en espíritu y en verdad, podemos ver la gloria de Dios. Entonces pase y adore al Señor con nosotros, hace algo fenomenal en el nombre del Señor. Bueno, entremos entonces en materia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús. Presentamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdame a mí para explicarla. El corazón del cielo para el corazón aquí del hombre. Padre Santo, a todos que oyen, abre el entendimiento y los ojos. Y el que hoy tenga oído, oiga lo que el Espíritu ha de decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 2. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 2. Estamos en la lección Venga tu reino. Y nuevamente Venga tu reino es la lección que le da titulado a todo lecciones, par de lecciones, y es la oración modelo que el Señor le dio a sus discípulos, dio a nosotros en su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero también dice ahí: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, como en el cielo Él tiene autoridad, entonces la oración es que también se establezca su autoridad, su reino aquí en la tierra, y la manera es a través de Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 2 de Efesios. Vamos a ver todo el capítulo, son 22 versículos, todo el capítulo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hay un reinado. Ese también otro tema. Hay un reinado que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, entonces hay una oposición, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Los lugares celestiales, el reino, es su dominio. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, es un presente, algo que usted no merece, pero Dios se lo está dando. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, nosotros, los que no somos de israelitas, que no tenemos sangre israelí en venas hebreas,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, escuchen esto, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un pausa un momentico ahí. Excelente punto de vista o excelente declaración que hace el apóstol Pablo. Es que los que no están en Cristo están sin Dios. Los que no están en Cristo están sin esperanza. ¿Okay? Los que no están en Cristo están sin las promesas. ¿Okay? Muy importante el punto de hacer eso, porque pues todo el mundo creer en Dios no es lo mismo estar en Dios. Los ateos discuten creer en Dios, pero sin embargo pues hay colegios y universidades para ser ateos. Hay mundo que muchas personas que tienen sus confianzas o sus pensamientos, su punto de vista. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, a la gente, ¿qué dices que soy yo? O sea, le estaba preguntando, quería saber cuál es su punto de vista o su pensamiento, cuál es la identidad de Jesucristo. Jesucristo sabía quién era Él, simplemente quería exponer o poner a la luz a ellos mismos cuál era su punto de vista de Cristo. Ellos dijeron, bueno, un profeta, otros dijeron es Elías, otros no saben quién era Él. Al fin y al cabo, entonces Él le dio a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Para usted, ¿quién soy yo? Entonces cuando Pedro le dice, usted es el Cristo, el escogido, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí él sabía. Entonces le dijo, estás correcto. Bueno, sigamos entonces. Entonces eso es algo triste saber aquí en el verso 12, donde no tenemos las promesas. Si no estamos en Cristo, estamos sin Dios en el mundo. O sea que estamos en otro reino, lo que llama el reino de las tinieblas. Eso es otro estudio que vamos a tener más adelante. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahí está, nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios y a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, aquí está, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, aquí está this is beautiful, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, entonces verso 19, repetir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces el estudio de hoy, quiero hablar acerca la ciudadanía. La ciudadanía. ¿Okay? Quiero que leamos otro versículo, la ciudadanía o nuestra nacionalidad. Quiero que leamos otro versículo, una historia interesante. Eso está ya lo voy a decir. Ok, entonces en el capítulo 22 de Hechos, narra la historia, o Lucas, a Pablo, cuando está dando su testimonio ante la corte. Entonces había un alboroto, se lo puede leer en el capítulo 21-22 de Hechos.
Pero quiero enfocar en el verso, vamos, verso 24. En el verso 24. Entonces prácticamente le están dando su testimonio, está hablando de su conversión, está hablando acerca del reino de Dios, acerca de Cristo. Entonces hubo un alboroto, quieren a tomar a Pablo, lo quieren arrestar. Entonces el verso 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber que por qué causa clamaba así contra él. O sea, pues una manera táctica de tortura a los prisioneros. Entonces él está ahora como prisionero. Entonces 25, pero cuando le ataron con correa, mira eso. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ok, yo quiero que mire la importancia de o el poder de la ciudadanía. Okay. Y para un reino, el reino puede gobernar si no hay ciudadanos, ¿cierto? Si no hay ciudadanos, si no hay comunidad, si no hay gente, un reino no puede funcionar, porque puede tener las mejores máquinas, la mejor constitución, pero si no tiene ciudadanos, no tiene un gobierno. Entonces, en este reino celestial, reino de Dios, tiene sus ciudadanos. Ahora, note lo que quiero que note la interacción. ¿Okay? No vamos a meter mucho en lo que pasó con Pablo, pero yo quiero meterme el poder, la autoridad que tenía Pablo, porque él conocía su identidad terrenal. Su identidad terrenal era romana. Pero note lo que él dice. Vea, yo conozco mis derechos, ¿cierto? Como ciudadano romano. Le iban a dar una azotada tremenda, porque esa era la manera que los romanos hacían. Pero como Pablo conocía sus derechos terrenales, el cinturón se quedó como quieto, como que antes de yo antes de yo hacer algún daño acá, déjame consultar con el principal, con el oficial. Y le dijo, vea, ese hombre es ciudadano, ¿qué vamos a hacer? Porque el ciudadano romano los romanos eran, por decir, tenía fuerza brutal, pero algo sí eran bien democráticos, o sea, respondía a los derechos de sus ciudadanos. Y es cuando el oficial le pregunta otra vez, y él le dice, bueno, sí, yo soy. Pero él le dice, vea, a mí me costó. Pero a Pablo dice, a mí no. Yo nací con el pasaporte y con el certificado de nacimiento romano. Aquí hay podemos ver el tesoro que hay en ser ciudadano, ¿cierto? El tesoro que hay. Por lo menos como hay un problema grande hoy en día acerca de inmigración. No voy a meterme en la política eso. No solamente Estados Unidos, sino Europa. Muchos musulmanes o islámicos o de otras culturas están inmigrando a Europa. Entonces han tenido muchos problemas y hay un debate entre eso. No a meterme en quién tiene la razón o no, pero lo que sí quiero entrar es el valor que tiene, ¿cierto? El valor que hay. El país como Inglaterra, Holanda, España, etcétera, donde muchos en el continente de Europa, muchos de Medio Oriente, lo que es Siria, Pakistán, otros lugares están
inmigrando a esas áreas y obteniendo ciudadanía europea. Lo mismo aquí en Estados Unidos, en Canadá, muchos del sur, yendo hacia el norte para obtener una mejor vida, a obtener una mejor, un futuro mejor. Y no hay nada malo con eso. Pero hay dos cosas diferentes. El que nació en el país y el que tuvo que obtener una ciudadanía natural, o lo que se llama naturalización. El que quiere obtener ciudadanía, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que ir a un proceso de naturalización y tiene que pagar, ¿cierto? Tiene que pagar precio, tiene que pagar documentos, tiene que pagar abogado, tiene que pagar esto, tiene que hacer esto, El que nace en el Estados Unidos o en Canadá o en Europa no tiene que ir a través de ese proceso. Por eso, el centurión, o no el centurión, sino este tributo, le dice, el tribuno, perdón, le dice, man, yo pagué bastante para obtener este privilegio de ser ciudadano romano. Pero Pablo dice, no, yo no pagué nada. Y eso me hace entender por qué una de las cosas tan importantes de nacer de nuevo, y la doctrina o el mensaje del nuevo nacimiento es multiforme, porque para poder ser ciudadano sin tener que pagar para entrar, tiene que nacer en el reino. Por eso el énfasis de hacer mucho énfasis para nacer de nuevo del agua y el espíritu, para poder nacer en este reino y obtenerla no como no pagar su entrada porque el precio ya está pagado, no hacer diligencias porque para poder alguien de afuera de Estados Unidos, para poder operar, tiene que pagar bastante, me imagino mucho dinero para obtener, pagar los mejores abogados, para obtener su ciudadanía. Mientras que el que nació en Canadá, el que nació en Estados Unidos, el que nació en Inglaterra, el que nació en Suecia, etcétera, en España, no tiene que pasar por esos por las filas, no tiene que pagar por un abogado, no tiene que pasar por todos esos gastos, porque es de nacimiento. El que nació del agua y el espíritu en el reino de Dios no tiene que pagar, porque lo es del nuevo nacimiento. Y por tanto ya son renacidos en el reino de Dios y pueden operar y funcionar como es debido en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y esos son el tesoro más apreciable de un hijo de Dios, de poder reconocer que es ciudadano, no solamente residente, sino ciudadano del reino de los cielos. Es un tesoro. Porque fuera de eso, el que está afuera, como dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios que leímos, el que está afuera sin Cristo no tiene Dios, no tiene paz, no tiene las promesas. El que está fuera de la ciudadanía en el reino de los cielos no tiene los beneficios, no tiene Dios, no tiene un rey, no tiene paz, no tiene orden, no tiene seguridad, porque está sin Cristo y sin Dios y fuera de las promesas del pacto. Pero cuando ya nace y nacemos o se nació de nuevo, yo nací de nuevo en abril 12, en el año 92, año 92, en abril 12 o abril 13 del año 92, juntamente con otros que nacieron de nuevo. Gerson Santa María, estaba Beatriz, bueno, no me acuerdo el apellido ahora, está casada, pero Palacios,
Tyrone, Paola, eh, ¿quién más está? José. Éramos como 6 o 7. Eh, éramos 6 o 7. Gerson. Éramos 6 o 7 y de pronto me pasó uno más. Pero ese día nacimos de nuevo. Somos pues trillizos, ¿no? ¿Cómo es? Somos todos gemelos o seisillos. Bueno, nacimos 6 en ese día de nuevo. Y ese día pues nacimos en el reino de los cielos. Y en ese día decidimos hacer alianza del reino de los cielos y hacer juramento uh, y el ser responsable de los reglamentos del reino de los cielos. No entendíamos en ese entonces, quizás estábamos jóvenes, yo tenía 15 años, 14, 15 años en ese tiempo, pero sin embargo era el comienzo. Y pues lo estoy entendiendo más y más ahora, lo que es ser mi identidad, lo que es ser el reino de los cielos. Así como los que son ciudadanos de Colombia, de Brasil, los que son ciudadanos de México, de Canadá, de Estados Unidos, como ciudadanos deberían conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus privilegios, cuáles son los beneficios y cuál el reino le da. Por eso el reino de las tinieblas, y eso lo vamos a estar hablando más adelante acerca de los dos reinos de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas por eso lo tiene bajo una tiranía, símbolo de Faraón. Faraón tenía un imperio, un reino, pero tenía los hijos bajo una opresión, bajo tiranía, y no eran libres, aunque tenían todo, vivían en un imperio, una era de Egipto, superpotencia, estaban en los mejores en tecnología, en academia, en filosofía, en construcción, pero sin embargo vivían como esclavos. Esa es la mentira que el reino de las tinieblas, o el rey, la potestad, el gobernante de las tinieblas, tiene en una ilusión. Los tienen una ilusión con todo lo bonito, pero son esclavos. Son esclavos del pecado. Mientras que el Señor vino a abrir las cárceles, a salir a salir a los ¿cómo dice? A dar libertad a los cautivos que estaban bajo una servidumbre. Entonces estamos en este nuevo reino y somos ciudadanos, embajadores. O sea que aquí no vivimos según las leyes de este mundo. Sí respetamos, pero las leyes de este mundo no sobresalen o no sobre las leyes de nuestro Dios. Por eso cuando los apóstoles estaban al frente de las cortes, le dijeron en aquel entonces en Hechos, le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, más que a los hombres. Aquí ponen leyes, y estamos hablando en Estados Unidos, puestos leyes que están en contra nuestra creencia, nuestra fe bíblica, que están en contra de los mandamientos de Dios, que están en contra los derechos de los hijos de Dios. Y eso de esperar, porque esos son los últimos tiempos. Pero no significa que bueno, ya como estamos bajo las leyes de Estados Unidos, hay que seguirlas. No, nuestra ciudadanía, recuerden, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía celestial, es mayor que la ciudadanía canadiense o ciudadanía estadounidense o la ciudadanía mexicana, europea, es mayor nuestra ciudadanía celestial. Por eso hay millones y millones de cristianos hijos en Asia, en China, en el Caribe, en Cuba, en Rusia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, por todos lados donde invocan y han hecho en su corazón, han hecho alianza a ligarse con este reino, han nacido de nuevo, por lo tanto ellos son nuestros conciudadanos. Ellos son nuestros hermanos, operamos en el mismo, funcionamos en el mismo reino, estamos peleando los mismos enemigos y tenemos el mismo rey, Jesús, como nuestro gobernante, como nuestro Adonai. Entonces, hermanos, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora somos
ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Qué bonito. Le damos la gloria, la honra a nuestro Señor por esto, por lo que el Señor está haciendo la obra, expandiendo su reino en nosotros y a través de nosotros, poniendo a los israelitas, a los hebreos y a los gentiles que no tenían ninguna suerte o ningún derecho legal en los promesas de Dios. Ahora ya tenemos los derechos legales porque nacimos bajo Cristo, y eso hablaremos, cuáles son los privilegios y derechos legales del ciudadano celestial, y también hablaremos sobre cuáles son las responsabilidades y los derechos y las responsabilidades de uno que ha nacido de nuevo, que somos ya hecho una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, o sea, las cosas que de este mundo pasaron, lo que hemos hecho, y aquí todas son cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Nuevo nacimiento, aquí dice born again twice. Nacido de nuevo 2 veces. Nacido de nuevo 2 veces. Me puse esta camiseta sin querer queriendo, como dice, born again twice. Nacido de nuevo 2 veces. Bueno, hermanos, hasta aquí con este estudio. Como les dije, hermanos, que el próximo viernes pues no vamos a tener estudio, vamos a estar en nuestro servicio. Si quiere pues acompañarnos, pase, hermanos. Vamos a tener todo ¿cómo se dice? Adecuado para todos nuestros hermanos, teniendo a los hijos de Dios en pensamiento, todo limpio, todo desinfectado, todo adecuado. Lo importante es que vamos a estar en la presencia de Dios, y la promesa de nuestro Rey dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. O sea que vamos a estar seguros en su presencia, y donde dice la palabra de Dios que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos para adorar al Señor, allí envía bendición y vida eterna. Dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues allí envía bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, estoy excited, como se dice, en esta noche de adoración. Prepare su corazón, porque vamos a entregarle todo. Él se lo merece. Y quizás va a ser poco, porque pues lo que Él ha hecho por nosotros no se podría pagarle. Aunque viviéramos 20,000 veces, no podíamos reparar lo que el Señor ha hecho por nosotros y está haciendo por nosotros, lo que ha hecho y haciendo su obra en nosotros. Hasta aquí estamos ya, terminamos este día, más estudio para el próximo 30 de octubre. Vamos a seguir el estudio. Les mando bendiciones a todos, hermanos. Si tienen alguna pregunta, ya sabe cómo conseguirnos. Si quiere hacer un comentario, deje su comentario. Dios bendiga a todos ustedes, los guarde, bendiciones. Amén.